Hola a todos, acá Pato Bonato. En este caso les voy a hablar acerca de cómo obtener la ciudadanía en el extranjero. Tengo un montón de países a los cuales vamos a hacer referencia, así que nada de edición. En este caso, si me llevo a equivocar, no hay problema, lo voy a dejar. Lo más importante es el mensaje y toda la información que les voy a compartir. Así que es muy interesante hacer este tipo de videos porque van a ver la diferencia entre cuánto tiempo tiene que pasar para que ustedes residan en ese país para obtener la ciudadanía, la nacionalidad de ese país. Así como también los países que te piden requisitos del idioma, requisitos de saber de la cultura. Está muy bueno como para comparar y proyectar a largo plazo, más que nada para la gente que no tiene pasaporte europeo, que la puede tener un poco más complicada, les va a venir bárbaro este video. Vamos al grano. Primero algunas aclaraciones. No voy a hablar de países latinoamericanos en lo que refiere a cómo sacar la ciudadanía por razones obvias. Hablar de un país latinoamericano es como mudarse dentro del Titanic en el mismo camarote, ya lo hablamos, no tiene sentido. No voy a hablar tampoco de la ciudadanía por medio de familiares porque es muy sencillo y no hay tanto que hablar. La mayoría de los países ofrece esto si uno es familiar de alguna persona que haya vivido en ese país. Tampoco voy a hablar de las ciudadanías por inversión, que hay varios que ofrecen esta posibilidad porque la mayoría no tiene 300.000, 500.000 euros como para invertir en inversiones y así es mucho más sencillo. Así que vamos ahora a lo que vinimos. Primer país, Alemania. ¿Qué te pide Alemania para sacar la ciudadanía? Ser residente legal de Alemania por al menos los últimos 8 años. También una garantía de sustento para vos y tus dependientes sin recurrir a la asistencia social o a beneficios de empleo. Existen excepciones, pero no las vamos a tocar en este video. También te va a pedir conocimiento del idioma alemán nivel B1. También un juramento a la Constitución alemana. Tenés que renunciar también a tu nacionalidad actual, aunque también aclaro acá, existen excepciones y no vamos a entrar en ese punto porque hay mucha gente que la puede obtener sin necesidad de renunciar. No tener también antecedentes penales. Básicamente eso es lo que exige Alemania. Lo más importante es el tema del idioma y el tema de residir legalmente durante los últimos 8 años en Alemania. Para obtener la ciudadanía de Australia, ¿qué te piden? Bueno, primero presentarles 4 formas diferentes. O bien llevar 4 años residiendo de forma permanente en Australia. Aclaración, todo lo que es visa, todo lo que sea temporal Working Holiday no aplica para acá. O sea, si ya llevas 2 años de visa Working Holiday no cuenta, estás en cero todavía porque estamos hablando de 4 años residiendo de forma permanente para ahí empezar a contar para la ciudadanía. Otra opción obviamente estar casado, haber nacido ahí, que todas estas opciones no las vamos a hablar en este video, así que vamos puntualmente a los requisitos. Te exigen un nivel de inglés medianamente alto, podemos decir un 7 en el IELTS. Tampoco es tan difícil, pero tampoco es algo tan sencillo. Por otro lado, hay que pasar por un examen de ciudadanía. Tenés que demostrar que vas a contribuir a la comunidad aportando justificante de que pagaste los impuestos, que trabajaste de forma legal o que tus hijos tienen un sistema educativo australiano. Que si venís haciendo las cosas en regla durante los últimos años no vas a tener problemas. También no tener antecedentes penales y aclarar por último que Australia acepta la doble nacionalidad, así que no hace falta que renuncies a la tuya. Siguiente país, Austria. Austria posee una de las leyes de ciudadanía más estrictas de toda Europa. Los requisitos para la nacionalidad por naturalización son los siguientes. Haber residido en Austria de forma legal y continua durante al menos 10 años, incluyendo el mínimo de 5 años con un permiso de residencia. Sin embargo, obviamente, hay algunos casos que hay alguna excepción y se puede sacar antes. Por otro lado, carecer de antecedentes penales tanto en Austria como en el extranjero. Tener una fuente de ingresos segura. También renunciar a la ciudadanía extranjera. También demostrar conocimiento de idioma alemán. Y por último, demostrar un conocimiento básico del sistema democrático y los principios del mismo, así como también de la historia de Austria y del Estado federado en el que reside el solicitante, a través de un examen obviamente de naturalización. Así que no es tan sencillo la ciudadanía de Austria. Pasemos a Bosnia. Una persona puede solicitar la nacionalidad bosnia si cumple con los siguientes requisitos. Número 1, ser mayor de 18 años. Número 2, ser residente permanente de Bosnia y Herzegovina durante al menos 8 años previos a la solicitud de naturalización. Por otro lado, hablar al menos uno de los idiomas de Bosnia y Herzegovina. Recordemos que ahí se habla bosnio, croata o serbio. No haber estado en prisión por delitos con condena por más de 3 años. Bueno, estas son cosas medias obvias. Renunciar o perder la anterior ciudadanía al obtener la Bosnia, excepto que existe un acuerdo bilateral entre Bosnia y el país que vos tenés la ciudadanía. Por otro lado, Bulgaria te pide ser mayor de 18 años, tener un permiso de residencia a largo plazo o permanente, como la mayoría de los países, durante al menos 5 años.
no tener antecedentes penales, poseer una fuente de ingresos que le permita mantenerse económicamente en Bulgaria, algo entendible, tener un buen dominio del idioma búlgaro, ahí se complica un poquito, y por último, renunciar a la nacionalidad o nacionalidades anteriores. Ahí, bueno, decisión de cada uno. Vamos a Canadá, un país al que mucha gente quiere emigrar. Se necesita un permiso de residencia permanente y luego de 3 años residiendo se puede solicitar a la ciudadanía. No es tan sencillo, las formas más simples para residir de forma legal, después haré un video puntual de Canadá, tiene que ver con una visa de estudio o con una visa como profesional, también como una visa de trabajo que puntualmente te requieran, pero generalmente son profesionales lo que requieren, por lo tanto son las dos primeras. Si cumpliste con esa dos y estás ya de forma legal, podés obtener una residencia con el tiempo, ¿no?, permanente, y luego, una vez que has obtenido la residencia permanente, 3 años y ya podés aplicar a la ciudadanía. Tiene unas políticas migratorias bastante flexibles, pero siempre y cuando, como digo, entren en esas posibilidades que estoy hablando. Más que nada los que la tienen más fácil son los profesionales capacitados. Por otro lado, se tiene que tener un fondo económico de $10.000, que si estás viviendo en Canadá durante más de, en este caso, 3 años, más lo que fuiste al principio, hasta obtener la residencia permanente, que no te la van a dar el primer día que pises en Canadá, no creo que tengas problema para tener un fondo económico de $10.000. Como digo, cualquier persona que vive en Canadá durante más de 3, 4, 5 años lo debe tener seguro. Bueno, eso va a servir como prueba de solvencia mientras justamente te estás estableciendo en el país de forma permanente, que es la idea al obtener la ciudadanía. Para ser aceptado como ciudadano canadiense es necesario aprobar un examen extenso de inglés o francés que demuestre que tenés un nivel suficiente para vivir ahí, cosa que si estás viviendo hace más de 3 años no vas a tener problema de hablar o inglés o francés, depende del cantón en el que vivas, mejor dicho, sí, de la provincia, el lugar que vivas, el estado, como se quiera decir, de Canadá. Por otro lado, la doble nacionalidad está permitida, así que también eso es algo a tener en cuenta en Canadá. China es uno de los lugares que es más difícil obtener la ciudadanía, ya se lo estoy diciendo. Las posibilidades son que seas pariente cercano de nacionalidades nacionales chinos, esto lo descartamos en el video de hoy, es algo obvio. Segunda opción, que el sujeto posea la residencia permanente en China, que se refiere a la obtención de la Green Card, que no es nada sencillo, porque se le da a los que invierten un mínimo de 500.000 euros en China, o que tienen un cargo importante, o los que son famosos y tienen cierta relevancia. Y también otra opción es tener razones legítimas, que no sé bien en qué se basarán, eso es lo que yo encontré en internet, pero claramente que no se ve nada sencillo obtener la ciudadanía china. Pasamos a Corea del Sur. Debe haber tenido un domicilio en Corea del Sur durante más de 5 años continuos. También tenés que ser mayor de 20 años, tener buena conducta, tenés que tener la capacidad de mantenerte con tus propios bienes o habilidades, o ser un miembro dependiente de una familia capaz de hacerlo. Por otro lado, tenés que tener conocimientos básicos del idioma coreano, de las costumbres y la cultura propiamente dicha de Corea del Sur. Vamos a Croacia. Una persona puede solicitar la ciudadanía, sí, la nacionalidad croata, si cumple con los siguientes requisitos: ser mayor de 18 años, perder la nacionalidad de origen o presentar pruebas de que ésta se va a perder con la ciudadanía croata, haber vivido en Croacia por al menos 8 años seguidos y tener un permiso de residencia permanente, y también tener un conocimiento del idioma croata, la escritura latina, el orden social y la cultura croata. Vamos a Dinamarca, un país que muchos quieren saber cómo obtener la ciudadanía en Dinamarca. Todavía no se fueron o todavía no tienen la residencia permanente y ya quieren tener la ciudadanía danesa. Punto número 1, aclarar antes de hablar de esto. Si sos ciudadano de la Unión Europea, o sea que tenés una ciudadanía italiana, europea y demás, si querés ir a Dinamarca, podés recibir simplemente con un contrato laboral o presentando 10.000 euros o el equivalente en fondos. Tengo videos en mi canal hablando de eso, así que no vamos a hablar de eso ahora. Dinamarca permite tener doble nacionalidad. Por otro lado, de todos los países escandinavos, hay que decir que Dinamarca es el que la pone más difícil a la hora de hacer la ciudadanía. Por otro lado, hay que hacer una declaración de lealtad al Reino de Dinamarca, algo que no afecta a casi nadie que quiere justamente lograr la ciudadanía. Por otro lado, hay que demostrar una prueba de permanencia ininterrumpida en Dinamarca durante los últimos 9 años, excluyendo casos especiales. O sea, depende de un caso especial, la podés llegar a sacar antes, pero en líneas generales tenés que haber residido en Dinamarca durante los últimos 9 años. Te podés haber ido de vacaciones, todo, pero tu residencia tiene que haber estado registrada en Dinamarca durante los últimos 9 años.
Por otro lado, y acá viene la parte quizá más difícil, te van a tomar un examen de idioma, de danés, obvio. Una de las condiciones que uno tiene para obtener la ciudadanía es el conocimiento del idioma danés, que después de introducir nuevas regulaciones tenés que aprobar este examen en el nivel 3 del Dansk Proof 3. Así que no es algo tan básico, tenés que hablar dentro de todo de forma fluida, tampoco es imposible porque hay gente que lo logra, pero bueno, hay que tener en cuenta esto. Y lo otro que hay que tener en cuenta también es que te dan una prueba de conocimientos de historia, cultura y sociedad de Dinamarca. Es un examen que se compone de una serie de preguntas sobre el conocimiento del país, la familia real, la cultura, la política, entre otros. De acuerdo con las nuevas reglas, el número de preguntas en el test de nacionalidad danesa se ha incrementado a 40 y el número de respuestas correctas que tenés que hacer para aprobar tiene que ver con 32. O sea, tenés que responder 32 de 40 para aprobar el examen. Emiratos Árabes Unidos. Hace poco se aprobó una ley para otorgar la ciudadanía emiratí a inversores sanitarios, es decir, profesionales que trabajan en el área de la salud, científicos, ingenieros, así como a sus familias para atraer talento que contribuya al desarrollo del país. En los Emiratos, el control de la inmigración es muy estricto, muy monitoreado, dado que el 85-90% de las personas que viven ahí son extranjeros. Por lo tanto, todos necesitan una visa. También hay que aclarar que no hay visa permanente en Emiratos Árabes, no hay green card ni nada de eso. Y todas las visas tienen tiempo de expiración, 6 meses, 1 año, 5 años como máximo. Todas las visas tienen un sponsor de Emiratos Árabes. ¿Qué es el sponsor? Es la persona o la empresa que se hace cargo, que se hace responsable por vos mientras estás ahí. Número 1, podés tener una propiedad en Emiratos Árabes, más que nada un bien mayor a $300.000 y ahí obviamente vas a tener la posibilidad de recibir de forma permanente, o también si tenés una empresa que está valorada a más de $150.000. En estos casos los bienes son la garantía tuya del país, pero no podés trabajar. Y para obtener la ciudadanía, que no, como dije, no hay una green card como en el caso de Estados Unidos y demás, pero podés llegar a obtener la ciudadanía, pero es prácticamente muy difícil, salvo que lo único que te interese sea ir a Emiratos Árabes y que sea tu pasión, porque tenés que estar de forma continua 30 años viviendo en Emiratos Árabes. Si te vas y regresás, este periodo se puede reiniciar. Durante los 30 años o más que vivas en Emiratos, no debes infringir la ley ni meterte en problemas. Además, tenés que tener un empleo de forma ininterrumpida con un empleador emiratí, con una agencia de allá, con un sponsor, como decíamos recién. Dado que los Emiratos Árabes Unidos no admiten la doble ciudadanía, tendrás que demostrar que has renunciado a la tuya. Vamos a Eslovaquia. Se llama por concesión y ha tenido una residencia. Para aplicar a esta residencia, mejor dicho a la ciudadanía, que es lo que estamos buscando, tenés que tener una residencia permanente en este país de forma continua durante al menos 8 años inmediatamente anteriores a la solicitud. Por otro lado, haber cumplido con obligaciones de los residentes extranjeros. Por otro lado, no tenés que tener antecedentes penales. También tenés que demostrar un conocimiento del idioma eslovaco, ya sea oral o escrito, y también un conocimiento general acerca del país. Eslovenia, ¿qué te pide? Para adquirir la ciudadanía eslovena, por naturalización tenés que tener mínimo 18 años, renunciar a tu ciudadanía extranjera, haber residido un total de 10 años en Eslovenia, incluidos 5 años de residencia continua antes de la solicitud, tener una residencia garantizada y una fuente de ingresos permanente garantizada, más que nada con un contrato laboral, calculo que será esto, o si trabajás por tu cuenta, bueno, demostrarle de alguna manera que tenés esa garantía. Demostrar dominio del idioma esloveno en un examen oral y escrito, ahí se complica bastante, y no haber sido condenado en Eslovenia o en el país, bueno, por nada de antecedentes penales. Vamos ahora a España, uno de los lugares donde más fácil se puede sacar la ciudadanía, sino el lugar donde más fácil para todos los que somos latinos. Te piden simplemente haber residido de forma legal en el país durante 2 años de forma ininterrumpida. Esto aplica para todos los que vienen de países iberoamericanos, todos aquellos países que sus lenguas son lenguas ibero-romances: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, incluso Brasil, Costa Rica, más que nada todos los países latinos. También incluye Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o personas de origen sefardí. Y 5 años para las personas que hayan obtenido la condición de residente por medio de un refugio. Estados Unidos. Tengo un video hablando de cómo emigrar a Estados Unidos de forma legal, cuáles son las opciones más cercanas a cada uno, ¿no? Pero básicamente para obtener la ciudadanía, mayor de 18 años, debes tener la Green Card,
que es la residencia, la forma de residir de forma permanente en Estados Unidos, la debes tener por una antigüedad de 5 años. O sea, no es que la tenés y automáticamente aplicás a la ciudadanía, sino que tenés que esperar 5 años de tener ya la Green Card y después poder aplicar. Y te van a tomar un examen sobre educación cívica, donde tendrás que responder correctamente al menos 12 preguntas de 20 sobre Estados Unidos. También un examen oral de inglés, el cual se subdivide en 3 partes, una parte escrita, una parte oral y una parte de lectura. Estonia. Ser mayor de 15 años, residir legalmente en Estonia durante al menos 8 años o bien la residencia permanente durante los últimos 5. Dominar el idioma estonio, superar un examen sobre la Constitución de Estonia, la ley de ciudadanía y un juramento o promesa de nacionalidad. Aclaro que mucha gente con la residencia permanente ya se conforma. No pide, además, obviamente, tener la nacionalidad de ese país. Pero bueno, eso está en cada uno. Para sacar la ciudadanía de Finlandia, tener al menos 18 años o ser menor de edad, pero estar casado. Tener domicilio en Finlandia y haber residido habitualmente allí durante los últimos 5 años de forma continua. No haber cometido delitos o solo haber cometido delitos cuya pena más severa sea una multa. Estar corriente del pago de impuestos, multas, cuotas de manutención de hijos menores y gastos hospitalarios, o sea, básicamente no tener deudas. Acreditar su forma de obtener medios de subsistencia en Finlandia. Más que nada para mí debe ser para que el gobierno se asegure de no tener que después mantenerte a vos. Tener competencia oral y escrita satisfactoria en finés o sueco. Ahí se puede complicar, pero si estás viviendo de hace más de 5 años, creo que decía así, no creo que tengas problema tampoco en saber, aunque sea un básico de finés. Vamos a Francia. Haber residido en Francia por al menos 5 años anteriores a la solicitud. Los extranjeros tienen derecho a presentar una solicitud de naturalización si se dedican a actividades profesionales, ya sea privado, en el ámbito privado o el ámbito público, que benefician a la economía general de Francia. Vamos a Grecia. Si eres un habitante de un país de la Unión Europea, tenés que haber residido en Grecia durante al menos 3 años. Es uno de los países que estoy viendo más rápido uno puede sacar la ciudadanía. Si eres un habitante de un país que no sea miembro de la Unión Europea, tenés que haber residido en Grecia durante al menos 7 años. Ahí, obviamente que se extiende un cachito más. Hungría. Haber residido en Hungría durante al menos 8 años de forma continua antes de la solicitud. No tener antecedentes penales, tener un medio de vida estable y un lugar de residencia en Hungría y aprobar un examen en idioma húngaro sobre estudios constitucionales básicos. Vamos a Irlanda. Requisitos para aplicar: tenés que tener más de 18 años, llevar residiendo en Irlanda al menos 5 años de los últimos 9, tener intención de quedarse en Irlanda en los próximos años, que esto se rellena con un formulario, no tener antecedentes penales y no haber recibido ayuda del gobierno en los últimos 3 años. Islandia. Haber residido legalmente en Islandia durante al menos 7 años, aprobar un examen de idioma islandés, no debe estar atrasado en el pago de los impuestos, ser capaz de mantenerse en Islandia y no haber recibido ninguna subvención de apoyo de una autoridad local durante los últimos 3 años y no haber sido multado o encarcelado ya sea en Islandia o en el extranjero. Italia, algo que le puede interesar también a mucha gente. Todos los ciudadanos extranjeros pueden pedir la ciudadanía italiana por residencia después de 10 años de residencia legal. Atención que los 10 años se refieren a la residencia y no al permiso de soggiorno. Por ejemplo, se puede obtener el permiso de residencia sin pedir la ciudadanía, pero al contrario no es posible. No es posible pedir la ciudadanía sin antes haber tenido el permiso de residencia. Así que si desean tener la ciudadanía italiana es importante pedir la residencia tan pronto como sea posible. Además de la residencia hay que demostrar disponibilidad económica, ya sea por medio de un trabajo estable, sueldo anual, propiedades, todo lo que ustedes les puedan demostrar al gobierno. Japón. La naturalización en Japón requiere que el solicitante renuncie a su ciudadanía actual. A diferencia de la mayoría de los países, el solicitante no tiene que ser residente permanente para postular a la naturalización japonesa. No hace falta que tenga la residencia permanente japonesa para luego aplicar a la ciudadanía. Por otro lado, la residencia continua en Japón debe ser de 5 años o más. 3 años en el caso de extranjeros casados con japonesas. Después, por lo menos, tenés que tener 20 años de edad y ser legalmente competente, es decir, que podés trabajar ya a esa altura. Historial de buen comportamiento en general y sin antecedentes, algo obvio que lo piden la mayoría de los países, y suficiente capital o habilidad, ya sea personal o familiar, para mantenerse. Seguramente también lo hacen para cubrirse y que no te tengan que mantener después a vos. Vamos ahora a Letonia. Tener al menos 15 años de edad,
haber residido permanentemente en Letonia durante al menos 5 años con un permiso de residencia permanente, conocimiento del idioma, constitución, historia e himno, certificar fuentes legales de ingresos propias o de sus proveedores y por último estar dispuesto a renunciar a la ciudadanía del propio país. Vamos con Lituania. Residir legalmente en Lituania durante 10 años, permiso de residencia permanente para vivir en Lituania, examen estatal de idioma y prueba de los fundamentos de la Constitución y por último declaración escrita que vas a renunciar a tu otra ciudadanía. Luxemburgo. Ser mayor de 18 años, ser residente legal en Luxemburgo por más de 5 años y al menos un año sin interrupción en el momento de la presentación de la solicitud de naturalización y por último cumplir con los requisitos de una buena reputación. Noruega. Residir en Noruega durante al menos 7 de los últimos 10 años, calificar para la residencia permanente, no debes tener antecedentes penales, presentar pruebas de su dominio del idioma noruego o sami, no sé qué será sami, me estoy enterando en este momento que se habla también ahí noruega sami, pero bueno, tenés que manejar básicamente el idioma noruego, o presentar pruebas de haber asistido a clases de noruego durante 300 horas. O también podés mostrar el dominio de una de las lenguas escandinavas. O sea, si venís de Dinamarca y hablás danés, podés presentar que hablás danés y también te lo toman. Por otro lado, examen sobre la sociedad, las leyes y la historia de Noruega. Y también aclarar que permite la doble ciudadanía. Vamos ahora a Nueva Zelanda. Contar con más de 5 años de residencia permanente. Ahí podés aplicar a la ciudadanía. Demostrar que tenés el deseo de seguir viviendo en Nueva Zelanda después de que tenés la nacionalidad. Esto también se hace con un formulario. Dominio fluido de inglés, que no vas a tener problemas si estás viviendo hace bastantes años en Nueva Zelanda. No contar con antecedentes judiciales o policiales. Y abonar la tasa de tramitación y un formulario que es para un adulto $460 neozelandeses. Países Bajos. Debes tener 18 años o más, haber vivido en el Reino de los Países Bajos durante al menos 5 años consecutivos con un permiso de residencia válido, tener un permiso de residencia de asilo o un permiso de residencia permanente regular o un permiso de residencia como residente de larga duración de la Unión Europea o un permiso de residencia como miembro de la familia de un ciudadano de la Unión Europea. Esto es más que nada para las parejas que van como una especie de residencia o reunificación familiar, este último caso del ejemplo, pero puede ser cualquiera de todos estos. Si tiene la nacionalidad de un país de la Unión Europea o de Suiza, no es necesario tener un permiso de residencia. Por otro lado, examen de integración cívica. Acá viene la parte quizá más complicada: leer, escribir, hablar y comprender el holandés o el neerlandés, como le quieran llamar, a un nivel suficiente. Por otro lado, tenés que renunciar a tu nacionalidad actual, aunque siempre hay excepciones y cada país deberá fijarse a ver si aplica. Polonia. 2 requisitos bien simples: residir en Polonia por lo menos 5 años de forma legal y tener el permiso de residencia permanente, o sea, nada que sea temporal. Una vez que logran la residencia permanente, pasan 5 años y ya podés tener la ciudadanía polaca. No quiere decir que sea sencillo, pero bueno, por lo menos no te exigen tema de idiomas y tema de más. O si te lo exigen, yo no lo encontré. Pero bueno, tampoco es nada sencillo pasar 5 años de forma permanente en Polonia, pero bueno. Portugal. Portugal otorga el derecho a la nacionalidad portuguesa a los ciudadanos que no tienen vínculos de sangre con ciudadanos portugueses, o sea, cualquiera que quiera ir sin pasaporte, sin ciudadanía portuguesa, que residió ahí por un mínimo de 5 años. Esto está basado en la renovación del permiso de residencia, o sea, sería como una continuación. Si venís con un permiso de residencia, pasan 5 años y podés aplicar. Este periodo de 5 años no necesita ser consecutivo. Para fines de cálculo se considera el periodo de 15 años. O sea, en el último periodo de 15 años, si has residido durante 5 años, por más que no sea de forma interrumpida, o sea, 3 años te fuiste, después pasan 2 años, volviste, 3 años más, ya está. Entre los cuales al menos 5 años se debe haber sido residente legal en Portugal. O sea que es bastante accesible. Reino Unido, esto incluye Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte. Si ha vivido en Gran Bretaña, o sea, en cualquiera de estos 4 países durante los 5 años consecutivos últimos y ha cumplido con los requisitos de ser residente, podrá hacer la solicitud después de un año de haber obtenido la residencia permanente. O sea, ya hace, digamos, 6 años que estás ahí, ya hace 5 que tenés la residencia en Gran Bretaña y hace 1 que por lo menos tenés la residencia permanente, ahí podés aplicar. Tenés que demostrar, eso sí, que podés hablar y entender
inglés, que calculo que va a ser lo que la mayoría haga, o galés o gaélico escocés, que es el que también se puede hablar en Escocia. También tenés que aprobar el Life in UK Test, que es un examen sobre la sociedad de Reino Unido. La prueba consta de 24 preguntas y se debe responder al menos 18 de forma correcta para aprobar. No tenés que tener antecedentes penales y se necesita 2 referencias que lo hayan conocido durante 2 años. Tienen que ser un profesional de cualquier nacionalidad y un británico mayor de 25 años o profesional. Es algo que no creo que le ocasione un problema. República Checa. Haber residido continuamente en República Checa con un permiso de residencia permanente desde hace al menos 5 años. Desde hace al menos 3 años si el solicitante es ciudadano de otro país miembro de la Unión Europea, Espacio Económico Europeo o de Suiza. Probar que ha estado viviendo en República Checa durante al menos la mitad del periodo especificado anteriormente. Los periodos de ausencia no deben haber excedido 2 meses consecutivos. No tener antecedentes penales, demostrar conocimiento del idioma checo, demostrar un conocimiento básico del sistema constitucional y una comprensión básica de la cultura, sociedad, geografía e historia nacional, demostrar el monto o la fuente de sus ganancias. El solicitante está obligado a demostrar estos hechos durante al menos 3 años anteriores, que si estuviste trabajando ahí con un contrato laboral, simplemente será demostrar tu recibo de sueldo y demás. Demostrar que en los últimos 3 años no tuviste apoyo social de parte del Estado. Vamos a Rumania. La ciudadanía rumana se puede adquirir después de un mínimo de 8 años de residencia en el país. Te van a pedir conocimiento práctico del idioma rumano, conocimiento de la cultura rumana, de la Constitución y del himno nacional. Es posible eliminar hasta la mitad de los requisitos de tiempo para obtener la ciudadanía rumana si el solicitante es una personalidad reconocida internacionalmente, si el solicitante es ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea y si el solicitante ha obtenido un estatus de refugiado o también si ha invertido cantidades superiores a 1.000.000 euros. Rusia. Tenés que residir legalmente en Rusia durante al menos 5 años sin interrupciones, dominar el idioma ruso, demostrar una fuente legal de ingresos y la doble nacionalidad está permitida por el Código Legal ruso. Serbia. Tenés que tener 18 años y no está privado de la capacidad de trabajar. Hasta la presentación de la solicitud debes haber residido durante al menos 3 años de forma continua en Serbia, bastante accesible y rápido en comparación a los demás países. Declaración escrita de que considerás que la República de Serbia es su Estado y no es necesario que los emigrantes renuncien a su ciudadanía extranjera. Bastante copado parece. Singapur. Después de 2 años de residencia permanente, podés optar para la ciudadanía bajo el programa económico. Lo que no es tan sencillo es lograr la ciudadanía permanente en Singapur. Pero bueno, si tenés la ciudadanía, si lográs la residencia permanente, 2 años y ya podés optar la... Aclaro esto para que no se dejen llevar porque si simplemente 2 años, o sea, nadie ofrece eso, sí, pero no es tan sencillo tener la residencia permanente en Singapur. Siguiente, tendrá que demostrar méritos económicos excepcionales para que la solicitud sea aprobada. La decisión final queda a discreción exclusiva del gobierno de Singapur. Tenés que tener mínimo de 21 años de edad y contar con un empleo remunerado al momento de presentar la solicitud. Básicamente no se puede ir a Singapur si no tenés un contrato laboral, si no tenés que ponerte una empresa, lo cual no es tan sencillo. Y un contrato laboral lo podés llegar a conseguir, claro que sí, pero en este momento, por lo que estuve investigando, le dan mucha importancia a los locales porque no sobra mucho trabajo con el tema de la pandemia. Bueno, en fin, haremos otro video acerca de ese tema. Suecia. Tenés que haber cumplido 18 años, permiso de residencia permanente y haber vivido en Suecia alrededor de 5 años. Por lo que veo, Suecia y Finlandia de los países nórdicos son los más accesibles. No veo que exijan idiomas, así que es algo positivo también. Y los menores de 18 años pueden obtener la ciudadanía sueca junto con un padre o una madre extranjero. Voy a consultar después tanto en Polonia como en Suecia, de hecho le invito a que lo hagan, si te piden el tema del idioma. Después voy a chequearlo, pero yo no lo he encontrado en primera instancia. En definitiva, lo más importante para mí es el tema de los años, porque el idioma uno lo va adquiriendo también con los años que va viviendo en el país. Si uno piensa más que nada a largo plazo, si uno piensa el día de mañana obtener la ciudadanía, algo va absorbiendo también el tema del idioma. Así que para mí eso no es la mayor dificultad, sino el tema de los años y bueno, depende del tema de cuánto cada uno esté dispuesto a estar en ese país o toda la vida. Suiza. ¿Cuál es la diferencia primero entre un permiso de residencia y la ciudadanía? El permiso de residencia permanente en Suiza, que es el permiso C, permite a un extranjero vivir en el país en las mismas condiciones y con los mismos derechos nacionales que los suizos. El rango de derechos es muy amplio. El pleno acceso al mundo laboral, facilidades para crear,
gestionar un negocio nuevo, derecho a un sistema público de educación, el reconocimiento de títulos y la elegibilidad para subvenciones y becas. Además, los residentes pueden comprar bienes inmobiliarios sin restricciones y pueden vivir en cualquier parte de Suiza, teniendo acceso a todos los beneficios de los sistemas de salud y protección social. Los ciudadanos suizos tienen todos los derechos mencionados todo lo que dije recién, más el derecho al voto y el de ocupar cargos públicos. Por lo tanto, si no les interesa votar en Suiza y no les interesa ocupar cargos públicos o tener el pasaporte suizo, que quizás le preocupe más esta última, quédense con la residencia permanente. Además, el permiso de residencia suizo quedará suspendido si abandona el país, mientras que la ciudadanía, ahí está otro beneficio, te permitirá mantener tu pasaporte suizo aunque empieces a vivir en otro país. Aclaro que las vacaciones acá no incluyen, es si te vas a vivir a otro país, después perdés ese privilegio, salvo que tengas la ciudadanía, y por eso por ahí mucha gente quiere obtener la ciudadanía. Obtener la ciudadanía suiza también implica tener las mismas obligaciones legales que un suizo de nacimiento. Esto incluye que si tenés de 18 a 24 años, a hacer el servicio militar obligatorio si sos hombre. Muchos de los extranjeros que llevan viviendo un tiempo considerable en Suiza prefieren su estatus de residente permanente antes que pasar por el largo proceso, porque me dijeron que no es nada sencillo obtener la ciudadanía en Suiza. Sin embargo, si tu plan es consolidar vínculos con el país, por X motivo que vos tengas, suizo, o prevenirte simplemente el riesgo de perder tu estatus de residente, lo más aconsejable en este caso sí es obtener la ciudadanía suiza. Ahora, ¿cómo hago para obtenerla? Bueno, los requisitos son los siguientes. Los extranjeros que hayan vivido en Suiza un mínimo de 12 años, fíjense que yo le dije que no era sencillo, 12 años, ahí podés solicitar la ciudadanía mediante el proceso de naturalización regular. Por otro lado, los años que una persona pasa en Suiza entre las edades de 10 y 20 años cuentan doble, es decir que su duración se cuenta por 2. Por otro lado, para los solicitantes que quieran obtener la nacionalidad en pareja porque están casados, el requisito de haber pasado 12 años en el país se aplicará solo a uno de los cónyuges. Bastará con que el otro cónyuge haya vivido en Suiza durante 5 años. Ahí te la pone un poquito más accesible. Como en los otros tipos de procesos de solicitud, los extranjeros solicitantes mediante el proceso de naturalización regular deberán probar fluidez en alguno de los 4 idiomas oficiales que tiene Suiza. Ucrania. Renunciar primero a cualquier ciudadanía extranjera que se pueda tener, haber residido en Ucrania de forma legal y continua durante los últimos 5 años y tener un permiso de residencia permanente, así como también tener conocimientos satisfactorios en ucraniano y también tener medios legales de subsistencia. Y así llegamos al final. Obviamente que hay más países, pero básicamente le he nombrado la mayoría de los que por ahí pueden llegar a estar interesados, la mayoría de personas que miren este video. Espero que les haya gustado, un trabajo durísimo que acabo de hacer, así que si llegaron a este punto, que me regalen más que nada un buen comentario, y si no, una buena suscripción, y si no, compartiendo este video para que llegue a más personas. Todo eso me ayuda un montón y me motiva a seguir haciendo más videos. Será hasta la próxima, gente. Espero que lo hayan disfrutado y que tengan un mayor panorama acerca de cómo sacar la ciudadanía en los distintos países, que es lo importante y más que nada la diferencia. Ahora sí, será hasta la próxima. Chau, chau.